Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Pablo en Corinto y Éfeso, con Lucas, Áquila y Priscila. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. El Señor sabe todo, aún antes que suceda. Sabe quién creerá y quién rechazará su palabra. Nosotros no sabemos quién creerá y quién rechazará el mensaje de Dios, así que nuestra responsabilidad es hablar a todos la palabra de Dios como lo hacía Pablo. Él habló también la palabra a Áquila y Priscila, y ellos creyeron, y llegaron a ser buenos cristianos, y parte de su equipo misionero. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo no quería ser una carga para nadie, así que ganaba su propio sustento haciendo tiendas de campaña. Pero él sabía que su llamado de parte de Dios era para predicar su palabra. Así que con el apoyo de Áquila y Priscila pudo dedicarse por completo a la predicación, primeramente a los judíos. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Recuerden que los temerosos de Dios eran gentiles que adoraban a Dios, pero que no se habían circuncidado, y por tanto no se les consideraba convertidos al judaísmo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Mientras Pablo estaba en su segundo viaje misionero, escribió algunas cartas a las iglesias establecidas. La Biblia no nos dice desde cuál ciudad escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica, pero es probable que lo haya hecho cuando se quedó 1 año y medio en Corinto. El Espíritu Santo guió a Pablo en la escritura de estos 2 libros. Las 2 cartas que Pablo escribió a los tesalonicenses ahora son parte del Nuevo Testamento. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría.
Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Como fariseo y judío de nacimiento, Pablo practicaba algunos de los ritos judíos, como el raparse la cabeza. También tenía la firme intención de llegar a Jerusalén, y ahora contaba con Aquila y Priscila para dejarlos a cargo de la obra entre las iglesias de esta región. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: «Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere». Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí por algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo emprendió su tercer viaje misionero, en compañía de Lucas, visitando todas las iglesias que había establecido, confirmando su fe y animándolos a crecer en la gracia de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos era elocuente y conocedor de las sagradas escrituras, pero no conocía con exactitud el camino de salvación de Dios. Así que Aquila y Priscila le ayudaron a entender ese plan perfecto. También nosotros debemos ayudar con paciencia y humildad a todos aquellos que necesitan conocer con exactitud el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos llegó a ser un gran predicador de Jesucristo, el Mesías prometido por Dios. Basándose solo en las Sagradas Escrituras, demostraba esto a los judíos de Acaya. El tiempo dedicado por Aquila y Priscila a Apolos rindió sus frutos. Así que el evangelio se extendía por todas esas regiones. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿A cuál ciudad fue Pablo después que salió de Atenas?
Pregunta número 2. ¿Cómo se llamaba la pareja judía con la que Pablo empezó a trabajar haciendo tiendas de campaña? Pregunta número 3. ¿Dios conoce de antemano a todos los que creerán su palabra y serán salvos? Pregunta número 4. Como nosotros no sabemos quién creerá y quién rechazará la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Pregunta número 5. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo en Corinto? Pregunta número 6. ¿Cuáles libros de la Biblia probablemente escribió Pablo durante esta estancia en Corinto? Pregunta número 7. Apolos era elocuente y conocedor de las Escrituras, pero ¿conocía él correctamente el camino de salvación de Dios? Pregunta número 8. ¿Qué hicieron por él Áquila y Priscila? Pregunta número 9. ¿Qué demostraba Apolos a los judíos de Acaya? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.